José Roberto, Diana, Soledad y Vale Solís. Por favor, si me pueden mandar un mensaje por el chat para conocer su nombre completo, por favor. Jóvenes, muy buena tarde. Bienvenidos a nuestra semana número 3 de nuestro módulo número 14, el universo natural. Mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y ya nos encontramos ya ya en la segunda mitad de lo que es nuestro módulo número 14, el universo natural. Ahora bien, jóvenes, en esta sesión vamos a tratar dudas sobre los temas de esta semana. En esta semana, nosotros ya debemos de tener la capacidad de integrar los conocimientos de nuestra semana número 1 y de nuestra semana número 2. Cualquier participación, duda, jóvenes, algún comentario sobre algún tema o algún tópico que les haya resultado interesante en esta semana, jóvenes, pueden tomar directamente el audio de esta plataforma o bien escribir por medio del chat. Esta sesión se está grabando y perdón, a la brevedad posible estaré subiendo el video a la plataforma de YouTube. Lo importante es que sigamos las normas de comunicación virtual. Ahora bien, jóvenes, el propósito, jóvenes y los aprendizajes de esta semana es que aprenderemos sobre la relación entre materia y energía. Nuestra semana número 1 conocimos la estructura de la materia a partir de esos modelos atómicos, conocimos acerca de las reacciones químicas, los diferentes tipos de reacciones químicas. La semana número 2 aprendimos acerca de la energía que participa bien en esas reacciones químicas. Y en esta semana, jóvenes, vamos a integrar esos conocimientos para conocer las características de los organismos vivos. Y no solo eso, también los procesos vitales que tienen estos seres vivos y que separamos a la materia inerte o a esos seres no vivos. Además de que vamos a aprender cómo es nuestra nutrición y también la nutrición de otros seres vivos. También en esta semana, jóvenes, nosotros estamos aprendiendo de cómo es que todos los organismos vivos están relacionados en sistemas biológicos completos. Para ello, jóvenes, recuerden algo muy importante que aprendimos en nuestra semana número 2 y era acerca del método científico. El método científico, recuerden, esa serie ordenada de pasos que nos permitían generar una ley. Lo que nos permiten, jóvenes, en caso de que el responder a nuestras hipótesis nos permite formular teorías o leyes, pero incluso es funcional cuando nosotros no podemos comprobar esas, esos fenómenos. ¿Por qué? Porque generan conocimiento científico. Y ese conocimiento científico, jóvenes, nos lleva a desarrollar un pensamiento científico. Y es lo que nosotros utilizamos en las ciencias experimentales que hemos estado aprendiendo. Hemos aprendido de química, hemos aprendido de física y en esta semana particularmente estamos aprendiendo de biología y estamos aprendiendo de otras ciencias como lo es la bioquímica. Por ello es muy importante. Y no solo eso, también al nosotros comprender la relación que tienen otros seres vivos dentro de su ambiente, eso nos lleva a conocer también un poco de ecología. Así es que hay muchas ciencias experimentales que se rigen mediante la experimentación o la aplicación del método científico que nos lleva al conocimiento científico y de esta forma al pensamiento científico. ¿A partir de qué? Nosotros le estamos aprendiendo a partir de conocer la estructura de la materia y también, jóvenes, cómo se relaciona con la energía. Y en esta semana es muy importante porque lo vamos a conocer cómo se aplica en los organismos vivos. Jóvenes que ya se integraron a esta sesión, ¿tienen alguna duda particular, algún comentario, algo que aportar en esta sesión, jóvenes? Jessica, Diana, José Roberto, Soledad. Bueno, jóvenes, si no es así, vamos a dar inicio a esta sesión.
Ok, bueno, si no tienen dudas, no sé por qué no han enviado entonces sus actividades integradoras, pero bueno, a iniciar, jóvenes, esperando que surjan algunas dudas. Y también voy a hacer, jóvenes, para que evitemos algunos errores que he notado continuamente en los últimos módulos acerca de los organismos unicelulares y pluricelulares. Por ello es importante que pongamos atención. Adelante, Diana, díganos, ¿cuál es su duda? Punto 5 de la actividad. ¿Sabes qué nos trajimos? Una tienda, ¿no? Yo traje. Jessica, adelante, ¿cuál es su duda? Bueno, jóvenes, vamos a iniciar con nuestra actividad número 5 y el propósito es comprender las características de los seres vivos, sus procesos vitales, su clasificación y los tipos de organismos. ¿Qué necesitamos, jóvenes? Conocer las características de los seres vivos, comprender los procesos vitales e identificar la existencia de organismos unicelulares. Afortunadamente, jóvenes, para ustedes, espero, sea esto algo más eh, motivante. En esta semana únicamente vamos a entregar nuestras actividades documentos en Word. No vamos a hacer videos, no vamos a hacer presentaciones, vamos a entregar un video en Word. Diana, perfecto, qué bueno que menciona esa parte de la actividad 5. En cuanto lleguemos ahí, vamos a hacer aclaraciones que sean pertinentes, ¿ok? Que es un punto muy importante el que está tocando su compañera. Vamos a entregar entonces únicamente documentos en Word con portada y los datos, los puntos que se nos están solicitando. ¿Cuáles son esos puntos, jóvenes? Primero, una vez para nuestra actividad 5, una vez que nosotros tengamos una portada. Jóvenes, las portadas de nuestras actividades le dan una mejor presentación a nuestras actividades. Aquí, tanto en nuestra actividad 3 como en esta actividad se nos pide una portada y también para su proyecto integrador. La actividad número 6 no pide que realicemos una portada, jóvenes, pero da una mejor presentación a nuestras actividades. Así es que les pido que por favor la realicen. Vamos a crear una tabla en la cual vamos a describir con nuestras propias palabras, siendo breves y precisos, acerca de las 8 características fundamentales de los seres vivos. ¿Los seres vivos tienen más características, un número mayor? Por supuesto que sí, pero todos los seres vivos, desde una diminuta bacteria como Escherichia coli hasta una enorme ballena que pesa muchas toneladas, poseen las mismas características fundamentales. Que Escherichia coli puede tener más características, por supuesto. Que una ballena tiene características diferentes a Escherichia coli, también las tiene. Pero tanto Escherichia coli como un ser humano, como un lobo o un árbol, un elefante poseen 8 características fundamentales que todos los seres vivos tienen. Y esas son las características que nosotros debemos de describir con nuestras propias palabras y siendo breves y precisos, jóvenes. Y vamos a acompañar cada una de estas características con una imagen que nosotros encontremos en Internet que sea representativa de esa característica. Vamos a describir en un párrafo de entre 8 a 10 renglones acerca de los procesos vitales y su relación. Muy importante en el punto número 3, vamos a elaborar un cuadro en el cual vamos a enlistar 5 características de los organismos unicelulares y 5 características de organismos pluricelulares. Son características, no son ejemplos, ¿ok? Para el siguiente paso, jóvenes, nos pide que mencionemos a un organismo unicelular y un organismo pluricelular que se utilicen en la industria farmacéutica. Vamos a investigar fuentes diversas, jóvenes, y vamos a mencionar 2 ejemplos de sus usos en la medicina. Ese es el punto que preguntarían y es muy importante. Y jóvenes, les voy a comentar que es un punto que tal vez lo hacemos a diario y no nos hemos percatado de ello. O no lo sabíamos que correspondía que nos es útil para esta actividad.
Finalmente, y tiene que ser una conclusión de media cuartilla en la cual vamos a explicar con nuestras propias palabras la importancia del conocimiento científico para el estudio de los seres vivos. Cuando terminemos nuestro documento, lo vamos a guardar con la siguiente nomenclatura, nuestros apellidos, guión bajo, nuestro nombre, la clave de esta actividad, que es M14, S3, AI5. ¿Cuáles son esas características o esas propiedades de la vida que nos separan a los seres vivos de esa materia inerte? Tal vez existen organismos no vivos o esa materia inerte que posea también características de los seres vivos, pero para ser considerado un organismo vivo hay que tener al menos 8 características fundamentales. La materia inerte posee algunas, pero no posee todas. Y vamos a ver cuáles son esas características que nos permite diferenciarlo. Los seres vivos jóvenes poseen una estructura, están altamente organizados, tienen partes especializadas y coordinadas y también tienen un nivel de organización superior. En esta organización, jóvenes, podemos organizar a los organismos vivos como unicelulares, aquellos que están formados por una sola célula. A pesar de que son diminutos, generalmente microscópicos, jóvenes, están altamente especializados, tienen partes coordinadas, eh, son altamente complejos también, jóvenes. Y también existen organismos pluricelulares, como puede ser una planta, como puede ser un ser humano, un gato, que están formados de muchas células. Si un ser unicelular es bastante complejo, imaginen la complejidad de un organismo pluricelular. Por ejemplo, jóvenes, espero puedan ver en pantalla, yo tengo en mi mano un flexómetro. ¿Un flexómetro posee una estructura? Por supuesto que sí, tiene algunas partes coordinadas, pues son partes mecánicas, ya está especializado en algo, pues sí, en una medición. ¿Tiene esa característica, una estructura? Sí, tiene una organización, sí es una organización muy simple, también está hecha de materiales, jóvenes, pero no por ello es un organismo vivo. Vamos a continuar viendo qué otras características poseen los organismos vivos que la materia inerte no tiene. La materia inerte posee una estructura y organización, al igual que los seres vivos, pero la materia inerte no posee un metabolismo. ¿Qué es el metabolismo, jóvenes? Permítanme un segundo, por favor.
Perdón, jóvenes, perdón esta distracción. Les mencionaba algo muy importante. Ok, perdón. Una pregunta, jóvenes. ¿Pueden ver la presentación? Ok. Diana, ¿ya pueden observarla? Muchas gracias. Ok. Algo muy importante y una de las características y muy importante, jóvenes, que tienen los seres vivos y la materia inerte no tiene, es el metabolismo. El metabolismo son una serie de reacciones químicas. Debido a que son en organismos vivos, también las vamos a encontrar como reacciones biológicas. ¿Por qué son tan importantes estas reacciones? Porque le permiten a los organismos vivos tomar tanto materia como energía de otras sustancias o que la puedan fabricar ellos mismos a partir de sustancias inorgánicas para su crecimiento y para su desarrollo. También para las actividades diarias, para el mantenimiento de la propia vida. Y de aquí que el metabolismo lo dividamos en dos, lo que es el anabolismo y lo que es el catabolismo. El anabolismo, jóvenes, se refiere o es esa parte del metabolismo que le permite a los organismos vivos el crecer y desarrollarse. Por ejemplo, nosotros nacemos, esos neonatos, nacemos como bebés, pasamos por toda una etapa de crecimiento, jóvenes, eh, y van a decir, mi docente ya es muy viejo, él ya no está creciendo. Pese a que ya no estoy creciendo, jóvenes, necesito un mantenimiento celular. Mis uñas siguen creciendo, mi cabello sigue creciendo y necesito, jóvenes, ese mantenimiento celular para que mi organismo se encuentre saludable. ¿Qué es la otra parte del metabolismo? Son procesos catabólicos. Los procesos catabólicos le permiten a los organismos vivos obtener energía a partir de moléculas que ya han sido preformadas. ¿Para qué utilizamos la energía, jóvenes? Para ese crecimiento, para ese desarrollo, jóvenes, para los propios procesos metabólicos. El ser humano, jóvenes, ¿para qué lo utiliza? Para estudiar, para trabajar, para correr, para brincar, para nadar, para todas nuestras actividades diarias, jóvenes. Nosotros necesitamos energía. Incluso cuando nosotros descansamos, estamos gastando energía. No tanta como cuando corremos, jóvenes, o trabajamos, pero incluso gastamos energía. Se van a preguntar de dónde o cuáles son esas moléculas de dónde se obtienen esa energía o que sirven para ese mantenimiento celular. Pues lo obtenemos a partir de los nutrientes. Y los nutrientes se encuentran en los alimentos, jóvenes. Es por ello que nosotros necesitamos de esa nutrición y de esa alimentación. Claro está que no todos los seres vivos jóvenes tenemos un proceso igual en cuanto a nuestra alimentación, pero sí en cuanto al metabolismo. Recuerden, son esos procesos que tanto una pequeña bacteria como Escherichia coli lo realiza al igual que un enorme elefante o un ser humano. Ese metabolismo está presente y es una característica que la materia inerte no posee. Los seres vivos presentamos una homeostasis. ¿Qué quiere decir ello? Que es una capacidad de regular nuestro ambiente interno. ¿Para qué? Para que nuestras funciones biológicas y sobre todo para que ese metabolismo se lleve de forma adecuada. Por ejemplo, jóvenes, ahorita me verán ustedes en pantalla, verán que traigo una chamarra y que traigo una bufanda porque donde vivo está haciendo mucho frío. ¿Y por qué me abrigo? Eso lo hago para evitar perder calor, para que mi cuerpo se mantenga calientito. ¿Y por qué es tan importante? Para que esas funciones biológicas se lleven a cabo. Cuando es verano, jóvenes, generalmente utilizamos ropa holgada, de algodón, que nos permita transpirar.
¿Para qué? Porque hace mucho calor en el ambiente y si nuestra temperatura se eleva, podríamos ponerla en riesgo, al igual que si se enfría mucho. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en el ser humano particularmente? Nuestra temperatura promedio es de 36,5, 37 grados Celsius. ¿Qué es lo que pasa si nuestra temperatura eleva a 38 grados? Apenas, jóvenes, 1 grado más de nuestra temperatura normal. Empezamos a presentar una febrícula. Si nuestra temperatura se eleva a 39, 40, 41 grados, nuestra vida incluso se empieza a poner en riesgo. ¿Por qué? Porque ya no estamos regulando este ambiente interno. Nuestra temperatura se eleva, esas funciones metabólicas, esas reacciones ya no se llevan a cabo de forma apropiada y ponemos en riesgo nuestra propia vida. ¿Qué es lo que pasa si mi temperatura desciende, por ejemplo, a 36 o a 35 grados? Entonces empezamos a presentar lo que es una hipotermia. Y también nuestras reacciones biológicas no se llevan a cabo de forma apropiada y también se puede poner en riesgo nuestra vida. Todos los seres vivos presentan esta misma temperatura en la cual deben, por ejemplo, mantener su ser. No. Existen, por ejemplo, animales de sangre fría, como los peces, que ellos funcionan en un rango de temperaturas más grande. Pero incluso ellos necesitan ese rango de temperatura para que sus funciones biológicas se lleven de forma apropiada. Y así es característico en cada uno de los seres vivos, pero la homeostasis nos permite regular ese ambiente interno de temperatura, de presión, de hidratación, de contenido de sales. ¿Qué es lo que pasa en verano, jóvenes, si nosotros no nos hidratamos apropiadamente y salimos a correr en plena rayos del sol? Nosotros podríamos padecer una deshidratación y con ello un golpe de calor. ¿Qué es lo que pasa, jóvenes, si yo consumo muchísima sal, muchísimos azúcares? Voy a cambiar la cantidad de sales, jóvenes, que tiene mi cuerpo. Y con ello, jóvenes, yo podría padecer hipertensión o desregular ese ambiente que me regula internamente. Por ello es muy importante la homeostasis y es una característica que la materia inerte no tiene, al igual que el crecimiento. Todos los seres vivos presentan un crecimiento regulado. En organismos pluricelulares, nuestras células aumentan de tamaño, inician un proceso de división celular y sobre todo de especialización celular. Microorganismos de los cuales nosotros estamos aprendiendo en este módulo, como los organismos unicelulares, incluso ellos aumentan su tamaño para poderse dividir y con ello participar en algo importante, que es en este proceso de división celular, el cual se llama reproducción. El crecimiento, jóvenes, hace un momento lo expliqué, nosotros nacemos como bebés y presentamos un crecimiento controlado y regulado, jóvenes, hasta que nos convertimos en adultos. Pasa algo semejante con los organismos vegetales. Nosotros podemos sembrar una semilla y si la procuramos, esta se convierte en una plántula, la plántula en una planta, esta en un arbusto, y si tal vez esa semilla es de un árbol, se va a convertir en un enorme árbol. Entre las plantas también existen diferentes variedades y especies y se comportan de diferente manera, pero también presentan un crecimiento. Los seres vivos jóvenes se reproducen. Esta reproducción puede ser sexual o puede ser de forma asexual. ¿A qué nos referimos cuando es una reproducción asexual? Es que solamente se necesita un organismo parental, es decir, un solo organismo padre o madre, como ustedes deseen verlo. Es un tipo de reproducción característico de los organismos unicelulares como las bacterias. Todas las bacterias se reproducen de forma sexual. A partir de una célula, esta se divide y da origen a dos células hijas. En el caso de los animales, casi todos los animales jóvenes se reproducen de forma sexual. Es decir, se necesitan dos organismos parentales, un organismo padre y un organismo madre. De aquí ocurre un proceso de conjugación para poder generar un nuevo ser. ¿Por qué digo que casi todos los animales? Porque existen algunos animales que se pueden reproducir de forma asexual.
Tal es el caso de las estrellas de mar. Si nosotros tuviéramos una estrella de mar, jóvenes, y la partiéramos exactamente a la mitad, existe la posibilidad de que de cada una de esas mitades surja un nuevo ser. Con ello no les digo que vayan y corten a las estrellas de mar cada que tengan ocasión, no, pero ellos tienen esa capacidad. Por ejemplo, las plantas. Las plantas tienen la versatilidad de que se puedan reproducir tanto de forma sexual como de forma asexual. ¿Cuántos de nosotros no hemos reproducido, por ejemplo, una planta, ya sea por esqueje? O, por ejemplo, si nos gusta un árbol, ¿quién de ustedes no, por ejemplo, ha cortado una rama, ha facilitado su crecimiento y a partir de esta rama puede crecer un nuevo árbol? Ese es un tipo de reproducción asexual, pero las plantas también se reproducen de forma sexual, es decir, existe un polen que se deposita en un cáliz y que genera una semilla y este es un tipo de reproducción sexual. No todos los organismos son así de versátiles, pero la reproducción, las formas de reproducción pueden ser variadas. Los organismos vivos también presentan una irritabilidad o respuesta. Y esto quiere decir que responden a los estímulos o a los cambios que se nos presentan en nuestro medio ambiente. Como ustedes pueden ver, jóvenes, ahorita en pantalla, pues les puse una imagen. Tal vez ustedes tengan una de estas plantitas que cuando las tocan, estas se pliegan, tal vez porque la planta, al activarse esto, suponga que hay una larva o bien alguna oruga y con ello evita ser devorada por esta oruga. Y tienden a tener esa respuesta ante el medio. Por ejemplo, en cuanto a las plantas, ahorita se me viene a la mente los girasoles. Los girasoles tienen una respuesta ante la luz y van siguiendo el sol para captar la mayor cantidad de energía luminosa. ¿Qué es lo que pasa, jóvenes? Por ejemplo, cuando ustedes van camino a su casa y del lado del cerco de una casa sale un perro a toda velocidad ladrando y nosotros no nos percatamos. Brincamos, nos asustamos, gritamos, o si llegando a nuestra casa alguno de nuestros familiares o algún amigo se esconde detrás de la puerta y salta de repente. Nosotros tenemos una respuesta, una irritabilidad. Podemos brincar, podemos correr, podemos desmayarnos incluso. Y esa es una irritabilidad o respuesta que tenemos hacia esos factores de nuestro medio ambiente. Por ejemplo, si son tan descuidados como su asesor virtual y en la mañana, una vez que se está preparando su desayuno, olvida que el comal o que el sartén en la estufa están calientes y lo toma directamente con la mano, pues inmediatamente lo suelto para no hacer daño a mi cuerpo. Esa es una respuesta que tengo hacia esos estímulos de nuestro medio ambiente. Y finalmente, jóvenes, los seres vivos se adaptan. Esto es cuando se integran dentro de las poblaciones, existe una adaptación y cuando estas poblaciones se integran a comunidades y existe una competencia en el medio, los seres vivos pueden evolucionar. Estas evoluciones son a través del tiempo y se necesita mucho tiempo para poder ver estos factores que implica dentro de la evolución, pero son estas las características que todos los seres vivos comparten, ya sea de una o de otra forma, pero todos los seres vivos forzosamente deben de tener estas 8 características. Si les falta una sola característica, entonces no es considerado un ser vivo. Tal es el caso de los virus. Los virus, jóvenes, son entes o son organismos no vivos. Los virus tienen la capacidad de reproducirse, claro que sí, pero para ello necesitan infectar a un organismo vivo. ¿Presentan un metabolismo? No, no poseen un metabolismo. ¿Poseen una estructura y una organización? Sí. ¿Poseen una adaptación? También se adaptan y mutan, pero no presentan una homeostasis, no presentan un metabolismo, no presentan un crecimiento. Entonces, es por ello que no son seres vivos, así como pueden ser las bacterias, los hongos, los peces, las plantas o los animales, jóvenes. Además, algo muy importante dentro de los seres vivos es que tienen procesos vitales.
Estos procesos vitales son funciones indispensables para el mantenimiento de la propia vida. Estos son la nutrición, el transporte de sustancia, la respiración, el metabolismo y la reproducción. En el caso de la reproducción, jóvenes, nosotros ya vimos que esta reproducción puede ser de forma sexual o de forma asexual, dependiendo del tipo de organismo, o puede tener ambas, como en el caso de las plantas. Presentan un metabolismo. Ese metabolismo nos permite obtener del medio, jóvenes, materia y energía para nuestro crecimiento y para la generación de esta energía para nuestras actividades. ¿Las plantas utilizan la energía? Por supuesto que sí, pero para ello, jóvenes, las plantas tienen otro tipo de nutrición. Vamos a aprender en esta unidad que las formas de nutrición, jóvenes, es una nutrición autótrofa y una nutrición heterótrofa. ¿A qué nos referimos con ello? La nutrición autótrofa o los organismos autótrofos son aquellos que tienen la capacidad de sintetizar o de producir todo lo que necesitan a partir de sustancias inorgánicas. Como en el caso de las plantas ¿de dónde obtienen energía? Captan la energía de la luz solar. ¿De dónde obtienen esas sustancias para fabricar todo lo que necesitan? A partir del dióxido de carbono en el aire y de los minerales en la tierra. Y las plantas son tan versátiles que sintetizan todas las sustancias que necesitan. No en el caso del ser humano. El ser humano puede sintetizar todo lo que necesita. No, no puede sintetizar todo. Es por ello que los animales, jóvenes como el ser humano, necesitan alimentarse de otros seres vivos. Todos los seres vivos presentan también un transporte de sustancias, ya sean gases, ya sean sólidos, ya sean líquidos. Por ejemplo, ¿nosotros necesitamos transportar gases? Por supuesto que sí. Necesitamos cumplir también con algo importante que cumple también esa función de respiración. Al respirar, jóvenes, nosotros transportamos esos gases, que el aire es una mezcla de gases y lo que necesitamos es el oxígeno que está ahí contenido. ¿Para qué? Para cumplir con nuestras funciones de nutrición y para nuestro metabolismo. Nuestra sangre transporta tanto nutrientes como los desechos que ya no necesitamos, jóvenes. Así es que por ello, estos procesos vitales son importantes y todos los organismos vivos los presentan. También una característica que tienen todos los seres vivos, jóvenes, es que estamos formados de los mismos elementos que encontramos en la tabla periódica y principalmente de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. A esto los vamos a conocer como bioelementos primarios. Y cuando estos elementos o estos átomos de estos elementos reaccionan con ellos mismos, forman lo que son biomoléculas. Algo muy importante, no debemos de confundir a las biomoléculas con los bioelementos. Las biomoléculas que se forman, jóvenes, y las clasificamos de la siguiente forma. Las clasificamos como carbohidratos, como lípidos, como proteínas y ácidos nucleicos. Estas son las biomoléculas más importantes. Los organismos vivos también se caracterizan por tener una estructura y una organización muy superior. Nosotros ya algo importante, les mencioné, desde una diminuta bacteria hasta un enorme elefante, estamos formados en las mismas proporciones de estos bioelementos que conforman las biomoléculas. Surgen a partir de reacciones químicas, pero en los organismos vivos les vamos a llamar reacciones biológicas. Nosotros ya sabemos que los diferentes átomos reaccionan y forman moléculas. Las moléculas de estos elementos forman biomoléculas que son características de los organelos celulares. Diversos organelos celulares forman una célula. Una célula que tiene funciones independientes es un organismo unicelular. Aquel organismo que cuenta con dos o más células es un organismo pluricelular y las células se especializan en funciones específicas formando tejidos. Los tejidos forman órganos, los órganos se acoplan dentro de sistemas. Diversos sistemas especializados conforman a un organismo pluricelular, un organismo superior. Por ejemplo, el ser humano tiene diversos sistemas de órganos, como un sistema digestivo, un sistema reproductor,
un sistema respiratorio, un sistema tegumentario, un sistema endocrino, un sistema esquelético, un sistema muscular. Y creo que esos son ya suficientes sistemas y cada uno de ellos tiene órganos específicos y órganos que colaboran en otros tipos de sistemas. Un microorganismo, una bacteria, no posee órganos y posee pocos organelos. A pesar de esta sencillez y no la complejidad de un organismo superior, incluso jóvenes, estas funciones son específicas dentro de un organismo unicelular. Para ello, jóvenes, nosotros hemos estado platicando de que existen pequeños organismos que nosotros no podemos ver. Les vamos a llamar generalmente microscópicos y son organismos unicelulares. Estos organismos unicelulares, jóvenes, que únicamente están conformados por una sola célula, pueden ser tanto organismos eucariotas u organismos procariotas. ¿A qué nos referimos con ello? Que los organismos procariotas son organismos menos evolucionados. ¿Debido a qué? A que esas células no poseen un núcleo definido y ello hace que su material genético, como el DNA, se encuentre en el citoplasma. Presentan una membrana celular, presentan ribosomas, jóvenes. Todas las bacterias, jóvenes, son organismos procariotas y también las algas verde azules. Dentro de este tipo de células jóvenes, también se les conoce como extremófilos, ya que pueden vivir en ambientes extremos, pueden vivir sin oxígeno. Existen algunos organismos para los cuales el oxígeno que nosotros respiramos es tóxico para ellos y los vamos a conocer como organismos anaerobios. Generalmente se producen por bipartición y son heterótrofos. La mayor parte, jóvenes, y es un punto muy importante, la mayor parte de las bacterias son organismos heterótrofos. Hay muy pocas que son autótrofas. Los organismos eucariotas, jóvenes, son organismos más evolucionados, ya que presentan un núcleo definido. Las células que conforman nuestro cuerpo, jóvenes, son organismos, son células eucariotas, al igual que las plantas. Aquí el DNA se encuentra en el núcleo, específicamente dentro del nucleolo. Eh, Pueden presentar pared celular como las plantas o una membrana celular como en el caso de los animales. Son aerobios, se pueden reproducir tanto por procesos celulares como es la mitosis y la meiosis, y pueden existir organismos autótrofos como el caso de las plantas o heterótrofos como todos los animales o los hongos. Los hongos pueden ser organismos unicelulares y también pueden ser organismos pluricelulares y macroscópicos, como los champiñones que nosotros consumimos, o bien organismos microscópicos como los hongos que su asesor virtual tiene en los pies, como el que lo conocemos como tiña o pie de atleta. Ambos son hongos, pero unos son unicelulares y otros organismos son los champiñones, un hongo portobelo es pluricelular, pero ambos son organismos eucariotas y todos los hongos jóvenes son heterótrofos. Los organismos, a diferencia de los organismos unicelulares, los organismos pluricelulares jóvenes están formados jóvenes por un conjunto de células, por dos o más, y su nivel de organización es superior. Nosotros ya vimos que las células se especializan y forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos se acoplan en sistemas que conforman un organismo pluricelular y superior. ¿Para qué sirven estos sistemas de órganos, jóvenes? Para la división y la colaboración de actividades. Existen, si bien, algunos órganos que colaboran en diversos sistemas, en diferentes aparatos de órganos, la mayoría de los órganos tienen una función específica, ya sea para alimentarnos, ya sea para respirar, ya sea para nuestra movilidad, como el sistema muscular, o para nuestro sistema, como nuestro sistema óseo, o para la regulación de hormonas, como nuestro sistema endocrino. Es por ello, jóvenes, que los organismos pluricelulares tienen una complejidad todavía mucho mayor que los organismos unicelulares. ¿Ok? Todos los organismos pluricelulares, jóvenes, son organismos eucariotas. Y para ello, jóvenes, nosotros necesitamos conocer bien las características tanto de organismos unicelulares como de organismos pluricelulares.
Los organismos unicelulares únicamente están conformados por una sola célula. Existen tanto organismos eucariotas como procariotas en diversos reinos de la naturaleza, como bacteria, como las arqueas, como los protozoarios, los hongos y el reino cromista. Los tamaños van desde tamaños microscópicos hasta algunos pocos milímetros, jóvenes. Pueden vivir en hábitats extremos. Algunos de ellos pueden vivir en ambientes o muy ácidos o muy secos, también en ambientes de alta temperatura o incluso en ambientes muy tóxicos. Los organismos unicelulares jóvenes no están conformados únicamente están conformados por una sola célula. Se pueden agrupar en algo que se llaman colonias, pero aquí todos son organismos unicelulares e independientes. Por ello debemos de poner atención en cuanto a el punto número 5 que nos decía nuestra compañera Diana. En el caso de los organismos pluricelulares están formados por dos o más células. Dentro de los organismos, los reinos en la naturaleza en el que se encuentran, tenemos al reino animal, al reino de las plantas, al reino de los hongos y al reino cromista. Son desde tamaños microscópicos, como pueden ser, por ejemplo, un oso de mar. Ahorita se me olvidó su nombre científico, jóvenes, que son tal vez más adelante lo recuerde. U organismos macroscópicos, jóvenes, como un tejón, una rosa, o puede ser un abedul, jóvenes, o una ballena. Pueden vivir en hábitats extremos, no, generalmente no viven en hábitats extremos y poseen una alta especialización celular. Pueden formar tejidos, órganos y sistemas. Esas son las características fundamentales de los organismos unicelulares y de los organismos pluricelulares. Nuestra compañera Diana hace un momento nos preguntaba, ¿necesitamos nosotros investigar acerca de un organismo unicelular y un organismo pluricelular que se utiliza en la industria farmacéutica y que se obtengan beneficios en el área médica? Jóvenes, dentro de los organismos unicelulares, es preciso, jóvenes, porque veo en algunas de sus tareas que mencionan que Penicillium o que Streptomyces son organismos pluricelulares y no lo son, son organismos unicelulares. Por ejemplo, jóvenes, el hongo Penicillium, de aquí se pueden producir antibióticos como la ampicilina o la penicilina. De otro hongo que es Streptomyces se puede producir antibióticos como la tetraciclina o la eritromicina. De muchos microorganismos lo que se pueden obtener son antibióticos. ¿Qué pasa con los organismos pluricelulares? Tal vez quienes vivan en la zona del Istmo o en la península de Yucatán, un árbol muy característico históricamente y religiosamente es el árbol de la ceiba. Eh, no sé, bueno, como remedio tradicional, jóvenes, muchas personas cortan la corteza del árbol de la ceiba porque contiene ácido acetilsalicílico, hacen una infusión y es como tomarse una aspirina. De hecho, jóvenes, actualmente el 30% de los medicamentos son extraídos de las plantas y se cree que en algunos años hasta el 50% de los medicamentos los vamos a extraer de las plantas. Yo les pongo en la imagen, en pantalla, jóvenes, la imagen de un cangrejo herradura. Este tipo de cangrejo que vive en la península en las costas de la península de Yucatán, jóvenes, y que también se encuentra en las costas del archipiélago que conforma Japón, es característico porque es un vestigio de los dinosaurios. Es un animal que no ha cambiado y que todavía lo encontramos. Tiene una característica de que tiene hemolinfa en la sangre y por eso le da esa característica coloración azul. ¿Y por qué es tan importante su sangre y es tan costosa? Porque a partir de esta sangre se pueden hacer algunos procedimientos experimentales para algunos tratamientos de cáncer, para hacer algunos medicamentos, por ejemplo, con los astronautas que están en el espacio y cuando regresan, sufren de una descalcificación de los huesos.
A partir de la sangre de estos cangrejos se pueden hacer medicamentos para que la calcificación de las estructuras de los huesos sea más rápida. Eh, Existen diversos organismos pluricelulares de los cuales se pueden utilizar en la industria farmacéutica. Pero, y bueno, y también como medicamentos, que es lo importante para esta actividad. Y es donde a veces noto la confusión en sus actividades. Solo quiero que quede claro que ni Saccharomyces, ni Penicillium, ni Streptomyces son pluricelulares. Estos son unicelulares. Y, por ejemplo, alguno de ustedes me puede decir si, por ejemplo, qué es lo que hacen cuando les duele tal vez el estómago y es de noche. ¿Quién de ustedes no se hace, por ejemplo, un té de manzanilla y con ello mitiga el dolor y podemos dormir más a gusto? Y adivinen qué, la manzanilla es una planta. Y esa planta, jóvenes, es un organismo pluricelular. Y así como nosotros hacemos un té para mitigar el dolor, por ejemplo, también, al menos yo utilizo hierbabuena, que también me calma el dolor de estómago. Por ejemplo, ahorita que es invierno, mi madre a mí me enseñó para quitarme la tos seca, a rebanar una cebolla y poner azúcar entre las capas, dejarla serenar y al día siguiente el jugo que sale de la cebolla me tomo 2 cucharadas y adivinen qué, la tos seca se me va. Y la cebolla es una planta y es un organismo pluricelular. Hay quienes, por ejemplo, utilizan infusiones o tés de pasote, jóvenes, para poder eliminar los parásitos del tracto digestivo. Hay quienes, por ejemplo, sufren de ansiedad. ¿Quién no se pone ansioso ante, no lo sé, alguna preocupación que tenemos, ante los gastos? Y a veces no podemos dormir y nos tomamos un té de azares. O tal vez, por ejemplo, cuando hay cólicos menstruales, por ejemplo, también se toman algunos tés como el té de tila. Y adivinen qué, todos esos tés los utilizamos como medicamentos. Es más, podemos ir a la farmacia y encontramos, por ejemplo, pomadas de árnica, de extractos de árnica. Y la árnica es una planta y nos sirve como desinflamatorio. Y es muy buena, jóvenes. Así es que existen diferentes organismos, tanto unicelulares como pluricelulares, en los cuales nosotros se pueden utilizar en la industria farmacéutica y de los cuales se obtienen medicamentos, jóvenes. Y algo que con lo que abrimos esta sesión, jóvenes, era con la parte del el método científico. El método científico, jóvenes, recuerden, una serie de pasos ordenados para poder generalizar una ley o obtener una teoría, que nosotros lo utilizamos para describir fenómenos naturales o cualquier tipo de fenómeno. Cuando se ha comprobado un fenómeno una y otra vez, esto genera algo que se llama conocimiento científico. Y es decir, por ejemplo, si yo pongo el sartén en la estufa y lo dejo calentando durante mucho tiempo, eh, yo no necesito tocar el sartén para saber que está caliente, ¿cierto? Ese es parte del método científico. ¿Por qué? Porque tuve que aplicar el método científico muchas veces y quemarme muchas veces hasta obtener ese conocimiento. Tal vez es un ejemplo un poco burdo, pero los científicos observan un fenómeno en la naturaleza, por ejemplo, porque hay cada vez zonas más desérticas en vez de zonas con más árboles. ¿Por qué algunas personas que se les da un tratamiento para una enfermedad no responden a este tratamiento y enferman más? Y ello hace, jóvenes, que se aplique el método científico para obtener nuevos medicamentos, para obtener nuevos materiales, para conocer más de nuestro entorno. Y cuando se aplique el método científico, jóvenes, si encontramos una respuesta a un fenómeno, lo que se produce por medio del método científico es conocimiento científico. Y ese conocimiento científico es un tipo de conocimiento ya validado. Es algo que no se tiene que estar comprobando una y otra vez.
Es por ello que es importante la aplicación de este para generar conocimiento científico. Jóvenes, ¿hasta aquí tienen alguna duda acerca de lo que es nuestra actividad integradora 5? Diana, ¿quedó clara la duda acerca de, el punto número 5 de nuestra actividad 5? Ok, jóvenes, bueno, nos dio oportunidad de revisar acerca de nuestra actividad integradora 5. En la sesión del próximo viernes abordamos nuestra actividad integradora número 6. De hecho, en esta sesión abarcamos algunos puntos que son importantes para nuestra actividad integradora número 6, pero el día viernes lo hacemos en forma y con más tiempo. Les deseo una muy bonita tarde y hasta luego. Para aquellos que van a tomar sus alimentos como parte de esa nutrición, les deseo un muy buen provecho. Hasta luego. Adiós.